Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Estamos aquí para hablar de lo que hemos avisado que hablaríamos y es el coche eléctrico. El coche eléctrico es interesante, pero ¿hasta qué punto es interesante? ¿O será interesante algún día, pero tal vez hoy no tanto? Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues es lo que vamos a ver hoy. En principio yo creo que casi hoy más que nunca yo debería decantarme un poco porque estoy seguro de que cuando hago este tipo de programas, luego voy a ver lo que veo siempre y sobre todo siempre que se habla mal del coche eléctrico. Y es que no soy yo el que va a hablar mal ni bien. Sin embargo, cuando se habla mal del coche eléctrico, se te tiran encima los proeléctricos, además los que tienen eléctrico, que muchos de vosotros ya vais teniéndolo. Y entonces pues me aclaran que, como que si algún día, como que tal, y entonces yo qué es lo que tengo. Yo cuando hablo de coche eléctrico y cuando digo que todavía no está terminado, pues oye, yo ya sé que todo aquel que tiene un coche eléctrico coge, abre la puerta, se sube, tiene un volante, tiene, en fin, un motor que le lleva. Vas del punto A al punto B. Te da un servicio. Vas de una forma limpia y confortable. Muy bonito todo. La cuestión es que vas igual de limpio y de confortable que vas en un coche de gasolina de una categoría similar y por supuesto el de gasolina mucho más barato. Entonces ahí es a donde yo voy. Esto está sin terminar. Y más luego la serie de inconvenientes que acarrea. Yo creo que no hay que obcecarse. O sea, al que le gusta el eléctrico tiene todo mi respeto. Pero vuelvo a repetir, o sea, son principios del mercadeo. No los he inventado yo. Cuando intentamos introducir algo al mercado, tú mismo, tú, aunque tengas un eléctrico, si tú mañana quisieras introducir un abrelatas eléctrico, qué sé yo, que tuviera lo primero que se te haya ocurrido. Abrelatas eléctrico y además te escurre el caldillo de la lata, ¿vale? Lo que sea, me da lo mismo. Pues tú estás introduciendo algo nuevo. Pero es que por el hecho de introducir algo nuevo en el mercado, eso no te da derecho a que tu producto tenga que valer el doble de caro que el que ya existe. Porque entonces las leyes del mercadeo te quitarán es decir, no te dejarán entrar. Porque ya está cubierto. Y cuando tú digas, no, pero es que el mío quita el caldillo el otro te dirá, mira, ¿ves el caldillo? Le doy la vuelta a la lata y ya lo hemos quitado. Entonces son principios, como digo, de mercadeo, que no me los invento yo. Por lo tanto, vamos a ser un poco más tolerantes cuando hablamos de ese coche eléctrico, cuando hablamos de que a lo mejor a día de hoy no, pero está claro que algún día sí. Luego entonces vamos a tener todos un poco de paciencia y vamos a ver cuándo llegará ese día. Bueno, en principio, si me dijerais si se va oyendo y se va viendo algo, pues mejor. Vale, fantástico. Bueno, pues en principio vamos a ver una cosa. Vamos a repasar ese artículo del que yo os hablaba, porque aquí, vale, sí, no estamos aquí, estamos allá, vale, fantástico. Aquí, vale, ahora sí. Bueno, pues, como decía, estamos aquí, sí, vale. Vamos a repasar este artículo donde se están dando 9 razones por las que quizás no sea tan perfecto el coche eléctrico, o a menos a día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se refieren, cuáles son esos aspectos. Nos dice aquí los coches eléctricos son parte del futuro del motor y como todo tienen sus ventajas e inconvenientes. Con el objetivo de informar a los conductores hemos recopilado los pros y contras de este tipo de vehículos. El objetivo no es otro que proporcionar todos los datos posibles para que podáis valorar si es una compra adecuada para vosotros. Dicho esto, analizamos los 9 inconvenientes de los coches eléctricos. Vamos a ver. El precio del coche eléctrico, lo primero. No nos andaremos con rodeos, el precio de compra de un coche eléctrico es elevado y no está al alcance de la mayoría de los sueldos, ni con las ayudas existentes que, recordemos, tienen una cara B, ya que en España hay que declararlas en el IRPF. Así que también habría que tener eso en cuenta con las ayudas. El informe que Bloomberg Nef lanzó en 2021 desvela que el precio medio de un coche eléctrico nuevo es de 41.571 euros. En 2020
el último año con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el sueldo medio anual en España fue de 24.468. Es decir, parece un poco alto, pero vamos, yo más que compararlo con lo que viene siendo el sueldo de una persona, yo lo compararía con lo que viene siendo otro coche equivalente de combustión. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos. Entonces, cuando entra el nuevo producto al mercado, pues precisamente tiene que entrar para intentar ofrecer más dentro de ese nicho de mercado. Entonces voy ahí a lo de siempre. Luego entonces ya nos están poniendo el dedo en la llaga en el primer aspecto. Y el primer aspecto es el precio. ¿Realmente ya compensa irnos a un producto, a un coche eléctrico, a los precios que se están comercializando? Vale, pues ese es el primer aspecto y vamos al segundo. Vamos al segundo porque la cosa, como digo, hay 9 aspectos y bueno, vamos con el segundo. Bien, vamos allá. Autonomía. Este sigue siendo otra de las grandes barreras de entrada al mundo de los coches eléctricos. Bien es cierto que las cifras han mejorado mucho en los últimos años, pero todavía son pocos los modelos que superan los 600 kilómetros de autonomía homologada. Los 600. La verdad es que superar los 600 a día de hoy y en el protocolo bueno era bastante difícil, ¿eh? Incluso en BMW se había decantado por hacer autonomías de 450 límite, se estaba planteando, porque tenía que llegar a un equilibrio. Bueno, vamos a continuar. Una cifra que consideraremos suficiente para afrontar un trayecto largo en unas condiciones similares a las que ofrecen los coches de gasolina o diésel. Bueno, pues autonomía. El segundo aspecto. ¿Hasta qué punto está a la altura la autonomía del coche eléctrico de hoy si lo comparamos con los coches de combustión existentes? Tercero, la batería del coche eléctrico. La batería no es inmune al paso del tiempo. A medida que un coche eléctrico acumula kilómetros y recargas, su pila pierde capacidad y esto se traduce en una reducción de su autonomía. No suele ser habitual y además cuenta con amplios periodos de carga, pero si la batería se estropea y es necesario sustituirla por una nueva, estaremos hablando de una avería de miles de euros. Aquí precisamente estamos ante el quid de la cuestión, y es que no deja de ser un elemento que perfectamente se puede averiar, y si eso se avería, mal asunto, ¿eh? Mal asunto porque, bueno, pues por lo que ya sabemos, porque es de los elementos más caros del vehículo, así que no te digo nada. Vale, pues continuamos. El consumo en invierno. Esto es algo que no se suele tener en cuenta y la verdad es que a día de hoy, y sobre todo con las baterías actuales de litio, hay que tenerlo en cuenta. Aunque los coches eléctricos son muy eficientes y no experimentan las pérdidas de energía que sí existen en los motores de combustión, los vehículos de baterías te obligan a medir con especial cuidado el consumo en los meses más fríos del año porque sus cifras se disparan. Vale, pues esto quiere decir que con frío rinde menos. También hay que decir que cuando venga la batería sólida, pues entonces estaremos hablando de otra historia. Pero todavía no ha venido y lo que tenemos en mercado es lo que tenemos en mercado. La batería de electrolito líquido de litio. Vale, pues tenemos el quinto aspecto que sería un cargador propio. Abramos el siguiente melón. La recarga de un coche eléctrico. Teniendo en cuenta que a día de hoy la infraestructura de España es insuficiente, si el conductor no tiene un garaje propio, comunitario individual, en el que instalar su propio punto de carga, el coche eléctrico no es una compra aconsejable. Esto deja fuera de juego a aquellos que tienen un piso en propiedad sin plaza o a los que viven en alquiler, por ejemplo. Y claro, evidentemente es que el coche eléctrico requiere de ser enchufado, entonces si requiere de ser enchufado, pues la cuestión es esa, la cuestión es que hay que enchufarlo y si duerme en la calle, pues no lo puedes enchufar. Si tienes una plaza de garaje al uso, pues lo normal es que a día de hoy no tengas para cargar el coche eléctrico, pero ya puedes contratar tu cargador ahí o comprarlo. Pero la cuestión es, si tú no tienes plaza de garaje, pues ahí ya la cosa es muy complicada. Ahí ya tienes que andar buscándote la vida, que no es que no se pueda, pero te tienes que andar buscando la vida
de andar cargándolo por ahí y andar calculando en cada momento hasta qué punto puedes volver, ir, bueno, todo esto, y teniendo en cuenta que lo tienes que cargar en un punto de carga ajeno a tu casa, en fin, todo esto pues bastante retorcido, ¿no? Y nos dicen por aquí, buenas tardes, nos está diciendo yo, 1199, ¿qué tal estamos? Con el intercambio de baterías no resolvería el problema de un eventual deterioro de la batería. Con el intercambio de batería no se resolvería el problema de un eventual deterioro de la batería. Sí se resolvería y de hecho es una de las líneas en las que se mueven los fabricantes. Entonces, digamos que a partir de ahí la mayoría todavía no se mueve en esta línea. Hay algún fabricante chino que ya sí lo hace, que es NIO, por ejemplo. ¿Cuánto tardaba? Menos de 5 minutos en sustituir una batería. Menos de 5, pero no sé si eran 2, no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Entonces casi era su fórmula favorita. El que vayas con tu batería, vayas a un punto de recambio y entonces te sustituyen una por otra en muy poco tiempo. Entonces por ahí también van los tiros, efectivamente. Sí, señor. Bueno, pues casi que podemos echar un vistazo ya para terminar. Y vamos a ver, cargador propio, decíamos por aquí, red de recarga de eléctricos. No podemos hablar de recargar la batería de un coche eléctrico sin hacer referencia a la infraestructura existente. Como apuntamos en el punto anterior, por el momento en España es escasa. Tanto las plazas públicas como puntos de recarga como las de pago, sin olvidar que muchas de ellas acusan una falta de mantenimiento que las anula. Repetimos, como estamos en España es escasa. Bien, los puntos de recarga, vamos. Sin olvidar que muchas de ellas acusan una falta de mantenimiento que las anula. Esto obliga a los conductores a planificar sus desplazamientos, sobre todo los largos, en función de las estaciones de carga, a realizar una búsqueda previa de las que existen en su destino y a tener un plan B por si las elegidas están ocupadas o fuera de servicio. Es que todo esto son problemas. Cuando tú tienes tu punto de carga en tu garaje, pues oye, digamos que la cosa es otra. La cosa es otra porque ya puedes, no sé, cuentas ya con una autonomía, con cierto control. Pero salir de casa sin batería a expensas de a ver dónde lo cargo, pues digamos que esto es llamar a la calamidad, ¿no? Con megáfono. Sé que más de uno pensará que no, que es una exageración, tal, pero desde luego todo esto se tiene que resolver antes, porque no tenerlo resuelto, digamos que te sitúa en el perfil de la persona a la que no le interesa tener un vehículo eléctrico. Bueno, pues ya por último, vamos a ver cuál sería. Bueno, por último no, estamos en el quinto, me parece, ¿no? Sí, sexto, séptimo, vale. Tiempo de recarga. El tiempo que necesitamos para recuperar la capacidad de la batería es superior al que empleamos en una estación de servicio para llenar un depósito de combustible. No solo depende de la corriente o de la potencia de punto de carga, también del tipo de carga y de la potencia que admita el coche. Claro, lógicamente es que aquí siempre que no demos el salto a la batería sólida, vamos a estar comparando la infinita diferencia que hay de hacer una recarga a una batería de litio a lo que viene siendo llenar un depósito. Esto se solucionaría con las cargas rápidas y ultrarrápidas. El problema son los efectos que estas tienen, ya que acortan la vida útil de las baterías y por ello los fabricantes recomiendan un uso moderado de las mismas. Claro, estamos hablando de baterías de litio. La batería de litio, pues si le damos una recarga muy rápida, lo que estamos haciendo es meter ahí un trayazo muy importante y entonces esto le va a quitar una vida, va a acelerar la muerte de la batería, así lo podemos decir, ¿no? Van a aparecer esas dendritas en mucho menos tiempo porque aumentará esa temperatura. La recarga rápida pues aumenta la temperatura y la alta temperatura es precisamente la que ocasiona la formación de esas dendritas. Entonces, pues ahí estamos. ¿Existe la carga rápida, ultra rápida? Sí, existe, pero se lleva por delante la vida de la batería. Bueno, pues vamos a ver ya por último precios de las recargas. Recargar un coche eléctrico fuera de casa puede suponer un gasto más elevado que el que implica un vehículo de combustión.
recargarlo en un punto propio sale mucho más rentable porque podemos recurrir a las tarifas con los precios más bajos, que suelen ser las nocturnas, momento en el que normalmente estamos descansando. Y no depender del operador energético y de la empresa que gestiona la estación de recarga. Hablamos de precios que pueden ir desde 15 céntimos el kilovatio, 15 céntimos de euro, hasta 79 céntimos de la red Unity. Bueno, pues efectivamente ahí hay un baile y por lo tanto dentro de ese baile pues se tratará de intentar, por aquí saludan por el chat, muy bien, se tratará de intentar pues ceñirnos a la tarifa que más barato resulte, ¿no? Bueno, nos saludan por aquí, buenas, en primera vez que participo en el chat, nos dicen, fantástico, fantástico. Vale. Buenas tardes. Vale. Bueno, pues ya por último, vamos a ver, quedaba poca cosa. Estábamos ya en el octavo, me parece, y vamos a ver qué sería por aquí. Sí, los precios de las recargas. Y el noveno, talleres especializados. Aunque ya estén entre nosotros y la mayoría de las marcas han hecho una fuerte apuesta por ellos, los coches eléctricos siguen siendo algo nuevo para muchos talleres que todavía no se han especializado en ellos. Bien es cierto que lo normal es que sufran menos averías, pero si esto sucede, por ahora es complicado encontrar profesionales con una formación concreta que les permita conocerlos en profundidad y saber cómo solucionar esos fallos. Bueno, pues hemos visto los 9 aspectos de los que hablábamos y entonces llegados a este punto, pues repito, respetamos a todo aquel que le guste el coche eléctrico a día de hoy, respetamos a todo aquel que lo tenga y se lo pueda permitir. Y seguro que va muy cómodo al trabajo, o sea que vale, tampoco pasa nada. Pero, vuelvo a repetir, son demasiados puntos a tener en cuenta y me estoy dejando uno en el tintero que no lo ha mencionado aquí el artículo. Y es el siguiente. Y es que me he encontrado estos días atrás por aquel programa que hice relacionado con el hidrógeno, que algunos me llamaron exagerado, pero que en realidad el artículo que nos está llegando así, como el hidrógeno puede acabar con el coche eléctrico de batería. Vale, no maticé el término de batería en el título para que no quedara muy largo. Pero no vamos a buscar 3 pies al gato. Siempre que tocamos el tema del hidrógeno, yo siempre matizo el tema de que el coche con pila de hidrógeno es un coche eléctrico alimentado por pila de hidrógeno, mediante una reacción electroquímica. Entonces esto siempre lo matizo. Entonces intentemos no buscar 3 pies al gato porque, bueno, esto es así, ya lo sé que es así, es que me lo corrigieron muchas veces, ¿no? El hecho de que un coche con pila de hidrógeno también es eléctrico, eso lo he dicho yo en este canal, yo creo que cientos de veces. Entonces, por supuesto, yo creo que hasta quien lo decía lo sabe perfectamente. Bueno, lo habitual es que sean entre 30 céntimos, 40 si no tienes ningún tipo de descuento. Claro. Creo muy fundamental ver los defectos o problemas para ver qué hay que resolver. Sí, efectivamente, para ver qué queda por resolver. Y es que, en principio, a mí, vamos a ver, si a mí me gusta el coche eléctrico, pero me gusta el coche eléctrico cuando esté terminado, que es que siempre lo digo, y es que a día de hoy no lo está. Y entonces esto no me convierte en ningún maniático del coche eléctrico, todo lo contrario. O sea, es que a mí sí me gustaría que estuviera terminado. Por eso, cuando no lo está, pues yo intento poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Pues porque estamos en el siglo XXI. Si estuviéramos en las cavernas, pues yo no me dedicaría a decir el coche eléctrico todavía no está bien terminado. Pues claro, si no hemos inventado la rueda. Pero estamos en el siglo XXI, después de Cristo. Entonces, yo creo, a estas alturas, técnicamente, si no se tiene el coche eléctrico a la altura, es porque no interesa. Y tampoco vamos a recriminar esto, porque lo he aclarado muchas veces. Se trata de negocios. Entonces, mientras haya tanto litio, pues claro, hay que agarrarse al litio porque se ha invertido en él. Entonces, como se ha invertido en él, pues los que invierten en él tienen que seguir manteniéndolo. Y los que dependemos del mercado, pues tenemos que fastidiarnos. Así son las cosas. Bueno, vamos a ver qué contamos por aquí. Lo habitual, vale, bien. Creo muy fundamental ver los defectos. Sí, bien. En Europa aún marcan los objetivos.
En Europa aún marcar los objetivos antes de 2008 y los fabricantes no se pusieron a ello. Es que es una tecnología que todavía está en pañales, imagínate en 2008. Como dices, no les interesa. No, efectivamente, vamos a hablarlo así y ni siquiera vamos a pensar en conspiraciones. O sea, ya lo estoy aclarando. Aquí se trata de negocios y tenemos que comprender que los que han invertido millones, millones y millones de euros y de dólares y de yenes y de lo que sea en litio, pues por el mero hecho de que ya existan tecnologías que puedan mejorar, pues oye, hay que amortizar y esto se ha hecho siempre y con todas las tecnologías, no solamente con esta. Luego entonces es lo que toca, pero sin embargo, aquí lo hemos dicho un montón de veces y es que nos queda muy poco ya para la batería de estado sólido, entonces la cuestión es ¿por qué seguir aguantando ya esto? ¿No? Lo estamos viendo venir y entonces digamos que fastidia tener que comulgar con esto y oye, sobre todo sabiendo ya cómo funcionará la batería de estado sólido y que tengamos que estar aguantando esto. Bueno, hay otro aspecto, aquí hemos dicho 9 y yo decía que había otro aspecto más. Y ese aspecto, ¿cómo lo diría yo para que no penséis que estoy dando ideas, ¿eh? Vamos a ver. Resulta que estos días atrás me habéis dicho en este programa que mencionaba antes del hidrógeno, me habéis mencionado que hay un aspecto muy interesante y es que el precio de la electricidad no tiene nada que ver con el precio del hidrógeno. Entonces, partiendo de esto, es un chollo el coche eléctrico. Y es que ocurre una cosa, y en este último programa del hidrógeno yo hablaba de un nuevo concepto que sería el... ¿Cómo lo llamé? A ver si me acuerdo ahora. Decírmelo si os acordáis. ¿Cómo es el concepto este? No, balance parity no. ¿Cómo era? Momento en el que llegáramos a la equivalencia hidrógeno, electricidad, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? Hidrógeno eléctrico, pero ¿cómo era? El nuevo concepto que había sacado. Todavía me levanto y busco el guión de aquel programa. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, paridad, era la paridad entre el coche eléctrico y el de hidrógeno. Bueno, pues resulta que a cada momento el hidrógeno será más barato y la electricidad más cara. ¿Cómo le llamé? No me acuerdo ahora. Paridad de... A ver si os acordáis vosotros. Bueno, pues da igual. Vamos a llamarle paridad. Llegará un momento en que tengamos paridad de precio entre el hidrógeno y la electricidad. Y estoy seguro de que será así. ¿Por qué estoy seguro? Pues porque la electricidad cada vez va más cara. Y ya lo he dicho un montón de veces, pero es que últimamente se nota mucho cómo nos están empujando a las renovables y esto es por algo. Esto es por algo y es que, bueno, pues todo esto que está ocurriendo y que queda por ocurrir con el gas, y no olvidemos que el gas se acaba convirtiendo en electricidad, pues yo creo que van a pasar cosas muy gordas y desde luego no hay que ser rapel ni hay que tener una bola de cristal. Desde luego yo creo que esto lo estamos ya viendo venir todos. Y entonces la cosa ya nos está empujando un poquito a que seamos un poco autosuficientes. Porque si empieza a escasear el gas, difícilmente vamos a andar con la electricidad. Bueno, a todo esto quería yo llegar a que cada vez la electricidad va siendo más cara, pero de la misma forma el hidrógeno cada vez va siendo más barato. De modo que llegaremos a un punto de paridad. Y que no me acuerdo del término que le di, oye, ¿será posible? Paridad. Balance, no, ¿cómo le llamé? Bueno, a ver si alguno me lo sopláis, hombre, en el último programa. Vale, pues llegados a este punto, donde cada vez la electricidad sea más cara y el hidrógeno más barato, se cruzará, llegaremos a un punto de paridad. Y como todos esos puntos de paridad, pues pasado ese punto, lo más probable es que el hidrógeno tienda a ser más barato hasta que la propia electricidad. A día de hoy puede parecer esto muy difícil, puede parecer imposible. Es algo con lo que estoy especulando yo, pero me atrevo a especular. Si me equivoco, pues ojalá, porque la verdad es que el panorama no sería bonito. Pero es lo que voy intuyendo, ¿no? que está por venir. Y por otra parte ocurre otra cosa.
Ocurre también que si el precio del kilovatio hora todavía, aunque ha subido bastante, todavía frente al hidrógeno, digamos que es un buen precio, pero ¿qué pasa con el gravamen? ¿Qué pasa con el gravamen? ¿O has pensado que cuando el 100% o el 80% del parque móvil fuera eléctrico, no se iba a gravar la electricidad de carga de coches eléctricos? Ya se verá de qué forma se hace, pero vamos a ver. No quiero que pienses que ahora estoy dando ideas a nadie, no. O sea, esto es como decir si se les ocurrirá meter un gravamen a la gasolina, pues está claro que, o al gasoil, está claro que ya llevan un gravamen, ya llevan unos impuestos superiores al 50%. Luego entonces, si son más impuestos que lo que es el coste del combustible, esto lo hacen siempre. Es posible hasta que todo lo que está tardando el coche eléctrico sea lo que están tardando en configurar dónde ponen el contador a esas recargas. Pero lo que está claro es que porque yo aquí estoy diciendo contador, no estoy dándole ideas a nadie. O sea, olvídate. Olvídate que lo saben ya sobradamente. Entonces, cuando decimos es que todavía el precio de la electricidad todavía está más barato que el hidrógeno, todavía estamos antes del gravamen. Entonces ese para mí sería el punto 10. Y es que llegará un momento en que se meterá impuestos a la electricidad de carga, porque esa electricidad de carga no será la misma que la que tú utilizas en casa para encender una bombilla. Entonces, de esa forma, pues sería el impuesto por combustible. El impuesto al combustible, ni más ni menos. Los impuestos a los hidrocarburos que tenemos a día de hoy. Pues más o menos por ahí andaría la cosa, ¿no? Bueno, pues si no me comentáis nada más, casi que podríamos cerrar el programa y para concluir, pues ¿qué podríamos decir para concluir? Pues podemos decir lo mismo de siempre, y lo mismo de siempre es que este artículo, digamos, ha puesto el dedo en la llaga o en las varias llagas que tiene el coche eléctrico. Por suerte, yo estoy convencido de que cuando llegue la batería de estado sólido, pues entonces se va a quitar de un plumazo la gran mayoría de todos esos puntos negativos. La gran mayoría, porque es que incluso hasta el no tener tu propio punto de recarga en tu propio parque, en tu propio garaje, pues incluso eso, porque si tú tienes la batería semillena o semivacía como quieras, o si llenarla te va a costar 5 minutos o 10 minutos, o llenarla o llenarla al 50% en 5 minutos, pues eso ya no es un problema. O sea, tú ya te vas a un punto de carga, ya sí puedes hacer una carga ultra rápida porque las baterías sólidas sí lo soportan, porque no hacen esas dendritas con las baterías súper rápidas. Y entonces, pues así sí. Sin embargo, pues tal y como lo tenemos a día de hoy, me parece a mí que este artículo que hemos... El punto positivo de este artículo que hemos leído aquí hoy, para mí sería que todo esto es aplicable con las baterías de litio líquido. Es decir, con las baterías obsoletas que tenemos a día de hoy. Sí, son obsoletas, pero son las actuales. Entonces, una vez más, yo pues tendría que decir que cuando hablamos de coche eléctrico estamos hablando de que está obsoleto hasta que no se monten las baterías sólidas. Que como siempre decimos, pues seguramente esto ocurra de aquí a 2-3 años, comience a ocurrir ya. Bueno, pues nada más. Primero tal, ¿te parecen pocos impuestos que tiene ya la luz? No, no me parecen pocos. ¿Y a ti te parecen conformistas las personas que imponen estos gravámenes? A mí no me parecen conformistas. No, es que esta es la actitud que decía antes, cargar contra mí. Pero si yo también lo veo caro, y no solo eso, es que la luz va por unos derroteros que ya se ve venir por dónde va la luz. Pero sin embargo, hasta ahora todas las formas de combustible para el coche siempre llevan gravamen. Entonces, si siempre lleva contador, estos señores salen perdiendo si no lo hacen así. Que no estoy dando ideas, tú tranquilo, que lo habían pensado ya. Tú tranquilo en ese sentido. Seguro que no. Seguro que no, ¿qué? Me dice por aquí OAR69. ¿Seguro que no se les había ocurrido? Bueno, a lo mejor estoy pensando un poco mal, ¿no?
de quien mete gravámenes por encima de la mitad del precio a la gasolina o al gasoil. En fin. Ah, vale, eso mismo, ¿no? Que no se les había ocurrido. Pues no estoy de acuerdo contigo en absoluto. En fin, para eso están las opiniones. Bueno, pues, señoras y señores, creo que podemos poner fin a este programa. Y desde luego ha sido grato esta forma de participar breve pero intensa. Sí, señor. Y bueno, pues desde luego te invito, como de costumbre, a dejar más abajo tu opinión. Y dentro de esa opinión, lo que acabamos de ver, ¿tú crees que no se les había ocurrido a estos señores meter un gravamen? ¿Tú crees? Te invito, como de costumbre, a dejarlo más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Te invito también a compartir esto en tus redes sociales, este programa en tus redes sociales, y un último vistazo, que veo esto moverse. Decías que el hidrógeno pasaba de inviable a muy, muy viable. Efectivamente, viable. Bible parity, ese era el concepto. Sí, señor, en el momento de irnos nos cuenta Juliet Bravo 1199, nos cuenta cuál era el concepto que no me salía y por fin. Bible parity, ese era el concepto de paridad viable. Entonces, cuando lleguemos a ese momento de paridad viable, pues a partir de ahí el precio del hidrógeno estaría a la altura del precio del kilovatio hora, y a partir de ahí, pues, bueno, el kilovatio hora, en su equivalente, vamos. Y a partir de ahí, pues vete a saber si la cosa no iría para abajo. Sí, señor, Bible parity, que no se me olvide más. Buenas noches con Miguel Noche. Y cerramos. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.